Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. En medio de la crisis nacional que sacude todos los cimientos de Venezuela, que lanza a la gente a la calle, incluso bajo formas de anarquía, para procurarse los alimentos, generalizando los saqueos, generalizando el temor, generando la angustia nacional, para finalizar esta etapa de horror de la historia venezolana. Esas manifestaciones que se suceden día a día en todas las grandes ciudades del país van a generalizarse de tal manera que hasta en los más pequeños poblados de Venezuela habrá escenas de violencia. En medio de ese caos, de esa crisis general, de esa anarquía que se abre paso, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Qué va a hacer este gobierno piltrafa para detener ese ahondamiento, esa profundización de la crisis nacional? ¿Va a apelar acaso a las Fuerzas Armadas para poner orden, como siempre han dicho? ¿Van a utilizar nuestras Fuerzas Armadas para reprimir y matar a los manifestantes que solamente quieren es comer, que solamente quieren medicinas para curar sus enfermos, que solo quieren ir a una emergencia de hospital y que funcione, que sean atendidos? ¿Qué es lo que espera el gobierno para decretar una emergencia nacional? Parece que estuviera como a la deriva, y es que está a la deriva. La emergencia nacional, señor Maduro, no la va a decretar usted, la va a decretar de hecho un vacío de poder, porque Venezuela está al borde de una solución de fuerza, de una solución de facto, desde las Fuerzas Armadas Nacionales. En días pasados hice un llamamiento al general Padrino López como máximo jefe de Fuerzas Armadas, que si bien es cierto le debe a usted obediencia según la Constitución, debe dejar de ser obsecuente con su gobierno, porque su gobierno no sirve para nada. Es un gobierno absolutamente inútil, es un gobierno que deja podrir la nación, podrir el Estado, y no le importa al parecer que Venezuela se convierta en un campo de calamidad humanitaria, en un país de gente matándose entre ellas para poder comer, de gente con angustias inenarrables, con problemas humanitarios que llevan a desesperaciones. Señor Maduro, usted no tiene derecho moral a seguir dirigiendo este país. Tampoco el malandrín Diosdado que le sirve de cohorte, que le sirve de ayudante, que le sirve de déspota auxiliar. El problema es que si nuestras Fuerzas Armadas, presididas por Padrino López, se dejan arrastrar por este gobierno de matones, como el año 2014, a maltratar las manifestaciones, a avaliar las manifestaciones, a avaliar a los que ejercitan el libre derecho a la protesta, corremos el riesgo de un baño de sangre. Las Fuerzas Armadas tienen entonces que optar entre ser obedientes al malandraje, al amponato gobernante, matando con ciudadanos, o dar por terminada esta malhadada experiencia de gobierno de los herederos de Chávez, de los hijos de Chávez, que nos han llevado sino a una página aún más dolorosa que la que ya sufrimos a lo largo de 16 años. El gobierno nacional ya no responde, no solo a las expectativas de su propio electorado, sino que no responde a los más mínimos intereses de la República. Por eso debe ser puesto de lado, por eso tiene que ser expulsado del poder, porque un gobierno que no represente la nación y que sea solo garantía para los especuladores, para las mafias, para los zampones, para los vivianes, para toda esta casta malandril que se ha apoderado del Estado, un gobierno que tenga esa naturaleza y esas características no puede seguir gobernando esta nación con ciudadanos desesperados de hambre, producidos por la escasez que produjo este gobierno, producidos por la devaluación masiva y la hiperinflación monetaria que produjo este gobierno.
agobiados por el hampa producida por este gobierno, porque lo único que está claro aquí es que el gobierno ha usado el AMPA como un resorte de control social, como un instrumento de pánico para la población, y la utilizan día a día, y sus tratos con los ciudadanos son de oprobio. Los tratos con la delincuencia han sido de favoritismo y de manca ancha para que realicen toda clase de desafíos al orden social. Pero lo concreto de este mensaje es: ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas? Se dice que el general Rodríguez va a ser, el antiguo ministro del Interior, Rodríguez Torres, sería una especie de voz disidente en las Fuerzas Armadas respecto al control omnímodo que ejerce Diosdado y Maduro. ¿Es cierto, señor Rodríguez Torres? Pues sepa usted que, al igual de Padrino López, usted es también responsable de este desastre nacional, porque basta que tengan cierto liderazgo militar para hacerles responsables por inhibición, por dejación de deberes, por corresponsabilidad ética, moral y por corresponsabilidad de jerarquías de ustedes como máximos jerarcas militares, de dejar correr esta anarquía que está comiéndose la sociedad venezolana, que está reventando el Estado. Por eso, señor Padrino López, señor general Rodríguez Torres, a ver, ¿son ustedes capaces de parar este desastre? ¿Son capaces ustedes de poner de lado al déspota Diosdado y al inútil idiota que ejerce la presidencia y la comandancia en jefe, como él dice, de las Fuerzas Armadas, el ilustre Maduro? ¿Pueden ustedes ser capaces de responder a las expectativas de todos los venezolanos que queremos un gobierno de orden, un gobierno que permita por lo menos comer, un gobierno que permita por lo menos que la moneda sirva para algo y no como actualmente sucede, que está generando un enorme caos en el país por distintos valores que asoman en el mercado negro del dólar, que ya está por los 700, o en el mercado de los bachaqueros, o en el mercado oficial con 5 o 6 precios? ¿Cuál es la moneda de Venezuela? Si es el bolívar, está reventado. Ustedes la reventaron. Señores generales, si Rodríguez Torres, si el señor Padrino López, gran comandante, no hacen nada, ¿qué van a hacer ustedes, señores generales, señores coroneles, que como cuerpo de generales y almirantes están en la obligación de apartar estos inútiles comandantes si ellos no asumen la responsabilidad de dirigir unas Fuerzas Armadas que ponga coto a esta situación de caos? El próximo paso ya no puede ser pedirles a ustedes que se dignen tomar en cuenta los intereses de la ciudadanía. El próximo paso es pedirle al cuerpo de generales y almirantes o a los coroneles que los saquen a ustedes y asuman ellos la responsabilidad de dirigir las Fuerzas Armadas y la República. Y si el generalato, si el almirantazgo, si los coroneles tampoco asumen esa responsabilidad, entonces tocará a la oficialidad superior colocarse como protagonista en esta crisis de Estado. Ante este estado de necesidad de la República, deben asumir su responsabilidad de permitirle a los venezolanos no llegar al extremo de matarnos entre todos para poder comer, porque lo que está en la perspectiva, mis amigos, es la crisis más profunda en la historia de Venezuela, la más profunda de las calamidades, y solo ustedes pueden detenerla. Ustedes quizás hasta ahora no se animan a irrumpir en la escena porque hay una oposición, una disque oposición, que dice que no los quiere a ustedes. Pues quiero decirle que nosotros no queremos a esa oposición de alcahuetes de Maduro, de alcahuetes de este gobierno. Queremos decirle que los militares, por más que hayan dado muestras de ser sigüices, de ser alcahuetas de este gobierno, aún tienen reservas morales en su interior, al interior de su oficialidad, para acompañar a los venezolanos en la tarea profiláctica de salir de Maduro, de salir de este régimen de ampones. Si ustedes no lo hacen, entonces correrán con las consecuencias
¿Saben ustedes cuáles son esas consecuencias? Ustedes van a estallar. Ustedes como Fuerzas Armadas se van a fracturar. Ustedes como Fuerzas Armadas verán erigirse frente a ustedes decenas de mafias armadas, territorios controlados por todos lados por parte de grupos subversivos que irán a por ustedes, porque son una banda de inútiles entonces que no habrían sido capaces de detener el caos. Yo no vine aquí a plantearle a las Fuerzas Armadas el camino de un militarismo que les idealice a ustedes como un cuerpo social de escogidos. Vine a hablarles como compatriotas de venezolanos en uniforme que requieren de ustedes que asuman la conducción del país, porque el país está a la deriva, el Estado se está destrozando y las Fuerzas Armadas serán destrozadas si ustedes no asumen su defensa. ¿O es que acaso no han imaginado un país deshecho por la crisis también militar? ¿Es que acaso ustedes no han pensado que este territorio venezolano que nos acoge a todos como nación va a volar en pedazos y entre ustedes se matarán en jirones de una república inexistente para ese entonces y fácil presa de potencias extranjeras, de países vecinos que vengan a tratar de impedir que esta crisis se contagie a toda la región? ¿Ustedes no han pensado acaso que Venezuela está en el límite de la resistencia para que se produzca una explosión social aún peor que una crisis militar como efecto? Porque si ustedes están esperando que estalle socialmente la nación, que vayan a por los gobernantes, por miles y miles a degollarlo o a guindarlo de los postes, son ustedes más irresponsables de lo que había imaginado entonces. Porque de lo que se trata, amigos, es que evitando ese caos, evitando esa explosión social de la que tanto se habla, ustedes estarían cumpliendo el deber, pero en situaciones cada día más dramáticas. Porque si estalla socialmente el país en una especie de 27 de febrero, de semanas o de meses, ustedes tendrían la obligación de parar eso, pero el costo sería decenas de miles de muertos. ¿Están ustedes dispuestos a esperar que estalle el país para entonces producir decenas de miles de muertos y entonces volver a calmar las cosas? ¿Y qué gobierno van a poner después de matar miles de venezolanos? El mismo, porque la Constitución dice que es este. Bueno, vamos a entendernos, mis amigos. Esta Constitución fue violada miles de veces. No sirve para nada, por no decir una palabrota. Esta Constitución, ustedes si quieren defenderla, tienen que sacar estos ampones del poder. Por eso, mis amigos, ha llegado, como decimos bien en criollo, la hora de las chiquiticas. O ustedes asumen su papel de conducción del Estado, o el Estado vuela en pedazos. Eso es el dilema que tienen planteado. Muchas gracias, señores oficiales, por oír este mensaje y por lo menos por tratar de atender la misión verdadera de las Fuerzas Armadas, que en la tradición republicana les pone a ustedes como el único recurso que tiene la sociedad civil para poner las cosas sobre sus pies, para poner el Estado otra vez sobre el canal que nos permita reconstruir una república en democracia, en libertad y, por supuesto, sin las privaciones y las angustias que están pasando todos nuestros ciudadanos. Hasta una próxima oportunidad. Este fue mi programa Sentido Común número 77. Hay otras versiones en audio donde ya me he explicado en unas 42 oportunidades. Juntos son los mensajes. Ustedes los pueden buscar en cualquiera de estos meses, porque de estas cosas vengo hablando hace años. Muchos escépticos no entendían que íbamos a llegar a esto, y estamos llegando a esto. No hay salida electoral, no hay salidas pacíficas, no hay salidas institucionales, no hay manera que puedan evitar encontrarse de frente a la cruda realidad. O sacan este gobierno o el país estalla en pedazos. El Estado estalla en pedazos, el territorio será hecho jirones. Ese es el dilema. Hasta pronto, amigos.